Y vayamos por favor al libro de Romanos, en el capítulo 1, versículo 16 y versículo 17. Romanos capítulo 1, versículo 16 y versículo 17. Dice la palabra del Señor: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por su fe vivirá. Estamos en este mes y el 31 de este mes se conmemora 507 años de la obra del inicio de la Reforma. Aunque si bien es cierto, ya había tenido otro inicio muchos años atrás, no obstante, fue ese día el que marcó un día crucial en el que se hizo la obra preciosa de la Reforma. Y como un día Martín Lutero, el que fue el iniciador de eso, él un día hablando y él decía: la verdad, mientras yo dormía, la Reforma se iba haciendo. Es decir, que no fue obra de él, no fue él algo que él mismo hizo, sino que fue obra de Dios mismo, del Señor, de Dios mismo. Por lo cual en este día quisiera que vayamos a algo muy importante con base en eso y recordemos y acordémonos de esa obra de la Reforma que fue tan importante y a la luz de la palabra del Señor veamos por qué lo fue. Y en especial el corazón de ello, cuál fue el corazón de la Reforma, cuál fue el motivo de la Reforma, qué impulsó eso. Porque el Señor en su gracia permitió que muchos otros hombres antes de Martín Lutero fueran llevados a la hoguera, fuesen quemados por las verdades de la palabra del Señor. Pero ¿dónde estaba el corazón? ¿Dónde estaba el corazón de todo ello? Y obviamente estaba en el Evangelio, pero ¿cuál es el corazón del Evangelio? Y quisiera que hoy nos detengamos en esto. Hubo un hombre en los tiempos de Martín Lutero que llamaba Johann Tetzel. Este hombre era un fraile, un gran predicador, muy elocuente, un predicador muy contundente por la forma como él hablaba, por la elocuencia y dicen el poder de sus palabras. Yo en este salón tan pequeño necesito un micrófono. Pero ese hombre tenía tanta habilidad que podía predicar al aire libre a multitudes y su voz era tan potente que todo el mundo le escuchaba. Pero a la vez sabía cómo llegarle a la gente. Incluso él, cuando predicaba la palabra, tenía gente que le ayudaba y mientras él predicaba la palabra, desde aquel entonces ya habían las diapositivas, no con sistemas electrónicos como ahora, pero él tenía pancartas hechas de tela donde iban representando las palabras que él iba anunciando. Y él un día, mientras predicaba, es contemporáneo de Martín Lutero, y él comenzó a decir un día: en cuanto suena una moneda en el cofre, el alma sale del purgatorio. Él decía: cuando ustedes pongan una moneda y oigan que esa moneda suena en el cofre, quiere decir que un alma está saliendo del purgatorio. Un alma está saliendo de ahí. Por supuesto, esta frase y muchas otras tan terribles, él decía: traigan y compren las indulgencias, porque las indulgencias son tan poderosas, las indulgencias que hoy el Papa en este día está dispensando para ustedes. Les hablaba a este pueblo, a ese pueblo pobre, y les decía: son tan poderosas que puede sacar un alma incluso del purgatorio, aun si esa alma hubiese violado a la Virgen María. Es tan poderosa esa indulgencia que tiene ese poder. Pero ¿qué sucedía y él por qué hablaba de esa manera? Y es que habían muchos sucesos en esa época. Y es que un hombre llamado Alberto, de una ciudad en Alemania, de Brandeburgo,
Él era obispo, pero él quería ser obispo de más ciudades. No le bastaba con ser obispo de una ciudad, sino que él quería ser obispo de más ciudades. Pero la ley de la Iglesia Católica le impedía ser obispo de más de 2 ciudades, pero él quería muchas más. Él decía es poco, era un hombre ambicioso. Pero por supuesto detrás de eso había mucho poder. Había mucho poder y lo que representa el poder, de tal manera que él fue a donde su amigo y socio, el Papa León X. El Papa León X, él venía de una tradición familiar de gente, mercaderes, comerciantes y negociantes. De tal manera que él tenía en sus venas el negocio. Y León X, el Papa de aquella época, quería construir la Basílica de San Pedro. Entonces llegó este obispo y le pidió que le permitiera ser obispo de más ciudades. Alberto le pidió eso, pero él le dijo, no puedo, la ley va en contra de eso. Pero te lo puedo dar bajo una condición, que tú pagues por eso. Tienes que pagar por eso. Entonces este obispo Alberto contrató y llamó a este predicador elocuente y famoso, Johann Tetzel, y le dijo, por favor ayúdame a recolectar dinero como sea para que yo pueda tener más ciudades en las que ser obispo y por lo cual tengo ya ese poder más grande. Por lo cual comenzó por la orden del Papa y por el beneficio del Papa y por la autorización del Papa León X a venderse indulgencias. ¿Qué era una indulgencia? Una indulgencia era que por medio de dinero se podría comprar perdón de pecados temporales, pero incluso de pecados que fueran después de la muerte, e incluso se podía sacar las almas de aquellos hombres que estaban en el purgatorio. Eso se vendía en aquella época, pero se sigue vendiendo aún ahora. Todavía eso se sigue ofreciendo y se sigue vendiendo. Todavía aún ahora se sigue vendiendo las indulgencias. De tal manera que se dice, mira, si tú vas y visitas tal lugar y traes una ofrenda en tal lugar, se te va a conceder unos años de perdón. De perdón. Esto, cuando Martín Lutero, que también era monje católico, un fraile, oyó a Johann Tetzel cómo predicaba, se llenó de celo. Y se llenó de celo por el Señor, por una simple y sencilla razón que hoy lo estamos leyendo. Unos años antes, Martín Lutero había leído este pasaje que estamos leyendo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Pero, ¿qué le llenó de celo a Martín Lutero? Le llenó de celo que la verdad del Evangelio y de la palabra del Señor estaba siendo trastornada y estaban engañando a las multitudes por un beneficio. Y es que esto surgió de las indulgencias por una razón muy clara que aparece a lo largo de la Escritura, y la Iglesia Católica y muchos otros contextos de la Iglesia hoy están viendo esa gran verdad que dice la palabra del Señor. La Escritura dice algo y debemos entenderlo muy bien. La Escritura nos muestra algo por lo cual podemos preguntarnos, ¿cómo puede ser justo el pecador? ¿Cómo puede ser aquel pecador que está muerto en sus delitos y pecados, que está en enemistad contra Dios, que sus pecados le han condenado? ¿Cómo puede ese hombre que está en esa condición a los ojos del Señor ser justo si no lo es? En otras palabras, si no tiene justicia, ¿cómo puede a los ojos de Dios ser justo? Esa es una gran pregunta que la Iglesia Católica misma se preguntó, pero ellos dijeron, por una razón podemos resolver eso. ¿Cómo puede ser justo? Por algo. Vendamos indulgencias. Y cuando vendamos indulgencias y ellos compren las indulgencias, entonces ellos van a ser justos por esa vía y por ese camino.
Otros, por el contrario, se han inventado religiones para resolver ese problema. De hecho, hay una religión que dice ese problema de la distancia tan grande entre Dios y el hombre, esa distancia de la separación de Dios y del hombre, podemos resolverla con el nirvana, por ejemplo, o con la reencarnación. Es decir, reencarnas tantas veces que tantas veces vas a ser purificado y logres llegar al nirvana. Otros dijeron, no, es por medio de otros actos, como por ejemplo diezmar. Si tú diezmas, pues por supuesto eso te va a justificar delante del Señor, y traer ofrendas impresionantes, y eso pues te vas a presentar justo delante de Dios. Y de muchas otras formas. En alguna ocasión yo fui a un lugar por primera vez, estuve ahí en esa reunión, y la persona que estaba ahí cantando decía, si tú no saltas, no eres salvo. Entonces dijeron, bueno, si es necesario saltar, pues voy a saltar para ser salvo. Pero no es la forma. Pero la Escritura sí nos muestra la forma cómo debe ser eso. Y hoy, mis queridos hermanos, quiero mostrarles el corazón de la Reforma. ¿Qué movió a Dios? Y ya sabemos que eso no vino de Martín Lutero. Él y muchos otros fueron instrumentos. Pero la Reforma fue obrada por Dios mismo. ¿Y cuál es el corazón de la Reforma? El Evangelio. ¿Y cuál es el corazón del Evangelio? Y hoy quisiera que miremos esto. El corazón del Evangelio se centra en esta gran pregunta: ¿cómo el hombre impío y pecador, estando separado de Dios, puede a los ojos de Dios ser justo? ¿Cómo alguien que no tiene justicia, como usted y como yo y como todos los habitantes de este mundo, puede vernos el Señor y vernos justos? ¿Cómo es posible eso? Pero en primer lugar, antes de llegar a ello, quiero hablarle del supremo problema del hombre. Hay un supremo problema del hombre, y ese supremo problema del hombre es su pecado. Ese problema tan grande del hombre que el Papa pensó que se solucionaba por medio de indulgencias, lo cual es ineficaz y no puede hacerse. Mire, es un problema tan grande. Y es que hay un deseo perverso en el corazón del hombre de ponerse constantemente en el lugar de Dios. Hay un deseo en el hombre de poder ponerse en el lugar de Dios, pero eso es errado, por supuesto. Se creen a sí mismos buenos. Mire, eso es una tendencia tan común de autopercibirse y creerse a sí mismos buenos, porque su estándar de malicia no alcanza el estándar de otros hombres que a nuestros ojos sí son muy malos. Por ejemplo, se miran a sí mismos y luego ven la televisión y ven hombres muy malos y ven hombres muy perversos que han hecho cosas muy malas. Entonces ellos miran su estándar y miran el de él y dicen, no, por supuesto, yo no soy como él, por lo cual yo soy bueno. Pero no es así. Y en primer lugar, hablando del problema del hombre, que es el pecado, quisiera abrir la palabra del Señor y tener una visión correcta y bíblica del pecado. Y dejemos que nuestras mentes sean alumbradas por la palabra del Señor para entender y tener una visión bíblica de lo que significa el pecado, de lo que es el pecado, esa palabra que no nos gusta. Háblenos de cualquier cosa menos de pecado. Esa palabra no gusta en sí misma. Pero mire, es necesario hablar de ello porque el pecado es un gran problema. Es un gran problema. Aquí mismo, en el libro de Romanos, en el capítulo 3, versículo 23, hay un pasaje muy conocido que nos revela la primera situación del pecado. El pecado es un problema porque la palabra nos enseña y la visión bíblica del pecado es que el pecado es universal. Mire lo que dice el versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La primera situación que nos muestran las Escrituras con respecto al pecado es que el pecado es universal.
por cuanto todos pecaron. No dice algunos, no dice algunos hombres muy malos, dice todos pecaron. Por cuanto todos, tanto niños como jóvenes, como ancianos, todos, dice la Escritura, todos han pecado. Por lo cual todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Mire la gravedad del pecado, que ha tenido un alcance universal. Todos han pecado. Todos han pecado, menos mi familiar. Todos han pecado. Mire lo terrible de la palabra del Señor, es que el pecado es de alcance universal. De alcance universal. Pero en segundo lugar, la Escritura también nos menciona y nos dice que no solo es universal, sino que el pecado ha corrompido todos los aspectos de la vida humana. Todas las áreas, todos los aspectos de la vida humana han sido corrompidos por el pecado. Aquí en el capítulo 3 de Romanos, el versículo 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Mire cómo comienza declarando, no hay justicia alguna en nadie. Por eso cuando usted y yo miremos a alguien y pensemos en decir, esta es una persona justa, tengamos mucho cuidado, porque la Escritura dice que no hay justo y no hay ninguno. Mire el alcance universal, pero no solo esto, dice, no hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Mire cómo dice, no hay quien entienda. Todas las áreas de la vida humana han sido corrompidos por el pecado que es universal. La mente del hombre ha sido una mente cegada por el pecado. La voluntad del hombre, lo que usted y yo conocemos como el libre albedrío, ha sido corrompido por el pecado. Y por lo tanto incapacitado totalmente. Mire cómo dice, no hay quien busque a Dios. Las emociones que están en el alma y que Dios mismo ha creado, como la alegría, la tristeza y demás emociones, todas han sido corrompidas por el pecado. Mire los estragos del pecado. En Génesis usted mira como en los primeros capítulos el Señor creó al hombre y llega el capítulo 5 y Dios mismo dice, me pesa haber creado al hombre, porque toda la intención de su corazón es de continuo solamente el mal. No solamente ha corrompido todos los aspectos de la vida humana, sino que el pecado también es engañoso, es engañoso. Tiene un poder para distorsionar las cosas y el pecado engaña. Mire el versículo 11, no hay quien entienda. No hay quien entienda. No pueden comprender porque el pecado mismo les ha engañado. El pecado es engañoso. Hace lucir, mire, el pecado es tan engañoso que el pecado, que es la causa y la razón de la condenación, que el pecado es la razón por la cual las puertas del infierno son abiertas, el pecado que es tan grave y tan engañoso, se hace ver como algo muy atractivo y muy bueno, y muy complaciente para hacer cualquier pecado. Es engañoso, engaña. Pero aparte de eso, el pecado es endurecedor. Mire lo que dice el verso 11, la parte final, no hay nadie que busque a Dios. El pecado es endurecedor, endurece el corazón. Endurece el corazón, esa es la situación del pecado. Vuelve duro el corazón, duro para con Dios. No responde a Dios. Su corazón está endurecido. Pero aparte de eso, el pecado es esclavizante. Mis queridos hermanos, el pecado es tan grave. ¿Pero por qué el pecado es tan grave? Porque el pecado es un poder. Mire esto, el pecado es un poder.
y es esclavizante. Es decir, que ese poder domina sobre el hombre. Ese poder se enseñorea sobre el hombre. El pecado es una autoridad. El pecado gobierna sobre el hombre, por lo cual es esclavo. Y nuestro Señor Jesucristo habló de eso. El que hace pecado, dijo Cristo, esclavo es del pecado. Pero mire cómo dices esclavo, es decir, que el pecado en sí mismo es un poder y es una autoridad que domina y se enseñorea. Mire, es un poder el pecado. Pero aparte de todo lo que hemos dicho, una más, el pecado es degradante. Usted puede leer, no lo vamos a leer ahorita, pero usted puede leer Romanos 1, cómo a causa del pecado endurecieron sus corazones y producto de que se endureció su corazón, rechazaron a Dios, se volvieron esclavos contra Dios y aparte de eso los degradó cada vez más. Y dice, como no tuvieron en cuenta a Dios, como no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a sí mismos, a la voluntad de su pecado, esclavos de su pecado, para hacer cosas que no convienen, dice. Y se entregaron a pasiones vergonzosas. Mire, el pecado es degradante. Y la Escritura nos muestra ciudades donde su vida moral era degradante y perversa. Sodoma y Gomorra. El pecado degrada aún más. No es sino mirar y echar un vistazo al mundo y ver lo degradante que está, lo vil que se ha hecho a causa del pecado. El pecado causa eso. Mire lo terrible que es el pecado en sí mismo. Pero dijimos que el pecado es un problema en el hombre. Pero ya hemos mirado unos puntos por lo que el pecado en sí mismo es un problema en el hombre. Pero quisiera darle dos más. El pecado es un problema porque el pecado es un problema en lo interno del hombre. ¿Sabe qué produce el pecado internamente en el hombre? Produce un corazón malo y perverso. El pecado produce un corazón. ¿Y qué es el corazón? El corazón somos nosotros mismos. Y dice la Escritura que el pecado ha producido algo internamente en el hombre y es que ha hecho el corazón del hombre malo. Un texto que lo conocemos todos, Jeremías. Jeremías en el capítulo 17, versículo 9, nos habla de esta realidad del corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Oh, mi querido hermano y amigo, hay cosas en este mundo que son engañosas. Hay cosas que son engañosas en este mundo. De hecho, Satanás mismo es engañoso. Pero mire lo que dice el versículo 9 de Jeremías 17. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Nuestro Señor Jesucristo habló de eso cuando dijo que todas las cosas malas no vienen de lo que está externo al hombre. No es lo que está externo al hombre lo que contamina al hombre. Nadie puede decir, bueno, yo pequé en esto porque caminé por ahí, por una discoteca y eso me contaminó y producto de ello pequé. No es así. El Señor Jesucristo enseñó que del corazón salen los malos deseos, las avaricias, los malos pensamientos, los adulterios, nacen del corazón, de su corazón y de mi corazón. No está diciendo del corazón de los demás, sino de nuestro corazón. ¿Y eso por qué es? Mire lo que dice el primer versículo de Jeremías. Jeremías 17, leímos el verso 9, ahora leamos el versículo 1. El pecado de Judá está escrito con cincel de hierro, con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón. Es el pecado que ha endurecido el corazón. Pero no, mire, eso es en lo interno del hombre. Esa es la condición del hombre, de la suya y de la mía.
Esa es la condición del hombre. Pero aparte de ese problema interno tan terrible, de que ha hecho el corazón malo, por eso dice el texto que leímos, no hay nadie que busque a Dios. Esa es la tendencia humana, producto de su corazón le conduce, su corazón le gobierna, y por eso nuestras conductas y las acciones de los hombres son totalmente opuestas a Dios. Mire la condición del corazón del hombre, pero aparte de eso, hay un problema que el pecado causa, y es un problema externo a nosotros. Y eso tiene que ver con Dios. Porque aparte de todos esos terribles problemas del corazón en nosotros, del pecado en nosotros, el pecado produce un problema más. Y es que Dios es un Dios santo. Dios es un Dios perfecto que no puede mirar el pecado, y Él demanda y Él exige que esa condición de pecado sea castigada. Él exige que esa situación del pecado y de la naturaleza de nuestros corazones y de la maldad de los corazones de los hombres sea castigada. Dios exige eso. Y Dios, para poder hacerlo, Dios ha dado algo, y es su ley. Su ley. Los 10 mandamientos que tú conoces y yo. Pero acompáñeme por favor a Isaías en el capítulo 42, versículo 21. Isaías capítulo 42, versículo 21 nos muestra la voluntad del Señor al dar su ley. Dice, Isaías capítulo 42, versículo 21. Jehová se complació por amor a su justicia. El Señor se complació por amor a lo santo que Él es, a lo perfecto que Él es. El Señor se complació por amor a su justicia, dice, ¿y qué hizo? En magnificar la ley y engrandecerla. Mire esto, echemos un vistazo a los 10 mandamientos. Dice la Escritura que el Señor, por amor a su justicia, por amor a que Él es un Dios santo y un Dios justo, Él hizo algo: dar una ley de igual forma a la naturaleza de Dios. Si Dios es perfecto, Dios tenía que dar una ley perfecta. Si Dios es santo, Dios tenía que dar una ley santa. Y los 10 mandamientos son un reflejo de la naturaleza de Dios mismo. Y mire cómo dice, por amor a su justicia, Él le plació magnificar, es decir, hacer grande, magnífica la ley y engrandecerla. Mire lo grande que es la ley. Pero la Escritura nos señala algo y nos dice algo. ¿Cómo puede el hombre ser justo delante del Señor? ¿Cómo puede el hombre ser justo delante de Él? Y el Señor ha determinado y ha dicho, el hombre puede ser justo cuando obedece mis mandamientos, cuando cumple mis mandamientos, sus 10 mandamientos. El primero de ellos es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Quién aquí lo ha cumplido? Yo no. El segundo mandamiento es semejante, no te harás ídolos, dice, de ninguna especie, ni te postrarás ante ellos. No solo ídolos, lo que nosotros conocemos, esos altares y cosas hechas de yeso y eso, sino cualquier tipo de ídolo. ¿Quién ha cumplido con eso? Yo no. Por ejemplo, y si nos saltamos más, y habla en detalle, de hecho el jueves les decía a unas personas, ¿qué tal si colocáramos en ese televisor la vida de cada uno de nosotros proyectada? Los pensamientos, los sentimientos, los actos, y comenzáramos primero por mí, y de ahí siguiéramos uno por uno. Saldríamos avergonzados, saldríamos humillados, porque lo que se vería ahí
eso que está interno, que tal vez nadie lo ha conocido, sino nosotros mismos, es tan horrible que nos humillaría. Ahora piense en la grandeza de Dios. Él sí lo conoce. Él sí lo ve. Por lo cual, ¿cómo puede ser justo alguien viviendo una vida perfecta en obediencia? Y eso es cumpliendo a la perfección los 10 mandamientos. Mi querido hermano, ¿cómo puede ser justo usted y presentarse a los ojos del Señor y que el Señor lo mire y lo mire a usted y a mí y nos mire justos, cumpliendo a la perfección? No vale cumplir 9 mandamientos y uno no. No, se tiene que cumplir todos y a la perfección, a la perfección. Mis queridos hermanos, ese es el mensaje de hoy. ¿Cómo se puede ser justo ante Dios? Cumpliendo los 10 mandamientos. Terminemos, mis hermanos. Qué terrible, mi hermano. Qué terrible sería eso. ¿Quién puede hacerlo? ¿Quién puede? Esa no es una buena noticia, es terrible. Pero ¿cómo puede Dios mismo, a nosotros que ya hemos visto que tenemos el corazón absolutamente corrompido por el pecado, presentar lo justo? Si Dios mismo sentenció y Dios dijo, el que justificare al impío, el que declarare inocente al impío, el que lo justificare al impío, ese sea maldito. ¿Cómo Dios mismo se puede contradecir a sí mismo? No lo puede hacer porque Dios es un Dios santo. Entonces no hay obra humana. Y el Salmo 7 es un salmo muy especial porque el Salmo 7 declara, Dios está airado con los impíos todos los días. Y si nosotros hemos fallado en un solo mandamiento, estamos en la categoría de impíos. Y Dios está airado con los impíos en el Salmo 7:11 todos los días. Por lo cual, mis queridos hermanos, no hay posibilidad por nosotros mismos de presentarnos ante el Señor justos. No hay posibilidad. La Iglesia Católica con las indulgencias dijo, está bien, no hay posibilidad de hacerlo por nosotros mismos de esa manera, obedeciendo los mandamientos, por lo cual demos indulgencias. Vendamos indulgencias. Por lo cual Martín Lutero miró eso y se llenó de celo por el Señor y dijo, no es así. No hay obra humana. No hay obra alguna que a nosotros nos pueda presentar justos delante del Señor. Pero sí hay una forma, sí lo hay. Y en nuestro libro de Romanos, el versículo 17 que leímos, en Romanos capítulo 1, versículo 17 dice, porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela, es decir, es mostrada, pero a la vez es acreditada. La justicia de Dios se da a conocer, se revela y es acreditada, dice, por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Sí hay una forma. Y eso es la revelación de la justicia que Dios ha hecho. Y eso es por medio de la imputación. ¿Cómo puede alguien presentarse justo delante de Dios? ¿Cómo puede Dios hacer que alguien se presente justo delante de Él, ignorando nuestra maldad? Diciendo, bueno, me voy a hacer no voy a ver tu maldad, la ignoro completamente y ya, y no es posible. Porque haría de Dios un Dios injusto y Él no puede ser injusto. Se contradeciría a sí mismo y dejaría de ser Dios. Pero Dios no es así. Eso solo es posible cuando Dios hace una obra preciosa que se llama la imputación. ¿Pero qué es imputación? Imputación es acreditar o poner a la cuenta de nosotros algo. Le voy a dar un ejemplo de ello. Acompáñenme a Filemón.
Filemón en el versículo 17. Filemón tiene un solo capítulo, por lo cual solo mencionamos los versículos. En el libro de Filemón se habla de una imputación. Y quiero que lo leamos para que entendamos a qué se refiere la palabra cuando habla de la imputación. Porque este es un término bíblico y es un término que debemos entenderlo muy bien. Pablo le está escribiendo a Filemón. Pablo le escribe a Filemón y le dice que reciba al esclavo de Filemón, que se llamaba Onésimo, el cual había huido de la casa de Filemón. Filemón tenía un esclavo llamado Onésimo que había huido, y luego Pablo le escribe a Filemón una carta y le dice, mira, al parecer Onésimo había creído el evangelio y ya era un creyente, y Filemón era creyente, por lo cual Pablo le escribe a Filemón y le dice, mira, recíbelo. Pero como es creyente, ya no lo recibas como un esclavo, sino que recíbelo como a un hijo. Y en el versículo 17 dice, así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Mire esto, está diciendo, si Onésimo te debe algo, ponlo a mi cuenta y haz que él ya no te debe nada. Ponlo a mi cuenta. Y luego dice, porque yo te lo pagaré. Lo que Pablo está diciendo es, esa deuda que él tiene, impútala a mi cuenta. Yo te lo pago. Él ya no te debe nada. Si algo tiene que responder, si alguien tiene que responder por esa deuda, voy a ser yo, Pablo, dice. Onésimo ya no te debe nada, ponlo a mi cuenta. Imputar es hacer eso. Imputar es que alguien toma nuestra deuda. Que alguien toma para sí mismo lo que nosotros debemos y ese alguien lo paga. Es decir, que si algo se debe y si a alguien se le debe dar cuentas, no es aquel sino a quien recibió esa deuda sobre sí mismo. Y eso, mis queridos hermanos, es la imputación. Pero volvamos a nuestro punto. Dice el texto que el evangelio se revela por fe y para fe. Llenó tanto celo a Martín Lutero cuando oyó eso, que Martín Lutero dijo, no es así. No es por eso. Es por medio de la fe en Jesucristo. Y ahí el corazón de la Reforma y el corazón del Evangelio. ¿De qué se trata el Evangelio? El Evangelio se trata de la forma en que el hombre pecador es justificado, es presentado justo. Y la única forma en la que él es presentado justo es cuando a alguien se le imputa el pecado nuestro. Y ese es el Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo fue enviado por el Padre, por la voluntad del Padre, siendo Dios mismo, tomando un cuerpo humano con un propósito, para que en ese cuerpo humano, en la cruz del Calvario, se tomara todo nuestro pecado, se tomara todo lo que nosotros debemos al Señor, toda esa maldad que hablamos de que si fuese proyectada aquí nos avergonzaría, esa fue tomada y cargada en Cristo Jesús. Y el libro de Isaías 53 habla sobre eso. Isaías 53 del versículo 4 en adelante dice, porque ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y le tuvimos por azotado, dice, por herido, por Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Y luego dice, el castigo que produjo en nosotros la paz cayó sobre Él. Y dice, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Más adelante dice que Él cargó, Jehová cargó sobre Cristo el pecado de todos nosotros. Es decir, que lo que nosotros debíamos, ya no lo pagamos nosotros. ¿Y qué debíamos nosotros? La ira de Dios.
Él debía pagarnos por esa deuda de nuestro pecado y de nuestra maldad. Él debía responder con ira para nosotros. Mire, el infierno era un lugar adecuado para nosotros. El infierno era un lugar propio para nuestras maldades. Nosotros merecíamos estar ahí. Pero Cristo soportó la ira del infierno, la soportó en la cruz del Calvario. Porque Él tomó nuestro pecado y lo llevó sobre sus espaldas, sufriendo en la cruz del Calvario. Todas las fornicaciones, todas las idolatrías, todas las mentiras, cada una de los actos de avaricia, cada mal pensamiento, cada deseo inapropiado, cada acto contra Dios, todo eso lo tomó Cristo Jesús y lo cargó en sus espaldas, muriendo en la cruz del Calvario para sufrir el castigo que esos pecados nuestros merecían. Nuestro pecado fue puesto a la cuenta de Cristo y Él pagó. Y esa cuenta que el Padre debía a nosotros, que era su ira, fue puesta sobre Cristo y Cristo la recibió. He ahí la imputación. Pero no solo eso. Imaginemos por un momento esto. Imaginemos que efectivamente lo que dice la Escritura, que Él cargó nuestro pecado, que Él sufrió nuestros dolores, como dice Isaías 53, que Él cargó con esa maldad y ese pecado en la cruz del Calvario, pero ya, ¿qué haría de nosotros? Simplemente nos haría inocentes, pero no justos, porque tampoco hemos obedecido la ley. Nos haría inocentes, pero no justos. El problema es que al cielo no van los inocentes, al cielo van los justos. Pero si Él solamente hubiese tomado nuestra maldad, hubiese quitado todo nuestro pecado, nos hubiese hecho sencillamente inocentes. Pero Él hizo algo más. No solamente tomó nuestro pecado, acompáñenme a Romanos en el capítulo 5, no solamente tomó nuestra maldad y nos purificó de pecado y nos limpió de nuestra maldad, sino que en el capítulo 5 de Romanos, versículo 18, Él hizo algo más. Versículo 18. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación para vida. Versículo 19, la parte final del versículo 19. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. No solamente quitó nuestro pecado, sino que Cristo se despojó de su justicia perfecta. ¿Sabe por qué Cristo se hizo carne? No solamente para poder morir en la cruz, sino que Él se hizo hombre para obedecer la ley perfectamente. Esos 10 mandamientos, Él los obedeció a la perfección, por lo cual Cristo es justo por sus propios méritos, por sus propias obras. Él fue el único justo, no se halló pecado en Él. Él fue sin pecado. Cristo mismo pudo con esa ley, recuerde ese pasaje de Isaías, el cual Dios hizo la ley, la magnificó, por amor a su justicia, Cristo pudo obedecer y dar la talla que la ley pedía. Cristo lo hizo. ¿Y sabe qué pasó en la cruz del Calvario? No solamente tomó nuestro pecado, sino que la justicia de Él fue puesta a nuestro favor. Y ahí se cumple. Nosotros somos justos. Hemos sido hechos justos. No por nosotros mismos, sino que Cristo tomó su vestido de justicia. Segunda de Corintios dice que Cristo en la cruz del Calvario fue hecho pecado. Él tomó su vestido de justicia y nos la puso a todo aquel que cree en Cristo. De tal manera que ha sido justificado. Entonces Lutero dijo, no es por eso.
Es por medio de la fe en Cristo, es por medio de que Cristo nos ha la obra de Cristo en la cruz ha sido la causante de que el Padre nos haya justificado. Mire esto, eso es justificación, eso es imputación, eso es sustitución. Que Cristo pagó por nosotros, pero a la vez Él tomó su justicia y la puso en nosotros. Eso es lo que se llama en Gálatas ser revestido de Cristo. Por lo cual vamos al cielo, no solamente limpios de pecado, no solamente limpios de la maldad porque ya fue quitada, sino que vamos al cielo revestidos de la justicia de Cristo. Por lo cual se nos dice, venid, benditos de mi Padre, venid al reino preparado para vosotros. Pero ¿cuál es la condición? ¿Qué debemos hacer nosotros para que eso suceda? Debemos hacer algo. Y nuestro texto dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Para poder ser justificados, para que haya aquel que pague, para que haya una justicia perfecta que nos revista, porque nosotros no hemos podido hacerlo, se requiere la fe en el Señor Jesucristo. La fe en Cristo Jesús. Creer en Cristo. Cuando alguien extiende sus manos y se mira a sí mismo como perdido, muerto en sus pecados y dice, Señor, yo merezco el infierno, ese es mi destino, por lo cual voy a Cristo y digo, Señor, sálvame. Cuando alguien cree en Cristo Jesús, es justificado, es declarado justo. El justo por la fe vivirá. Es declarado justo por la fe en el Señor Jesucristo. No por ofrendas, no por indulgencias, no por hacer actos, no por diezmar, no por hacer esto y lo otro, sino por la fe en Cristo Jesús, por la fe en Él. Y mire aquí, en el capítulo 5, donde estamos de Romanos, mire aquí el resultado de la justificación. 5.1, el resultado que produjo la justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El resultado de la justificación, tenemos paz para con Dios. Ese Dios airado ya no está airado. Ese Dios celoso, castigador del pecado, ya no lo está. Y encontramos un Padre amoroso, un Padre bondadoso y misericordioso. Justificados tenemos paz para con Dios. Martín Lutero entendió eso porque él, antes de ir a Cristo, él trataba de justificarse por sus obras. Él todos los días, a cada instante, se iba a confesar ante el cura. Y dice que él se confesaba, se levantaba de estar de rodillas, caminaba unos 5 o 10 pasos e inmediatamente iba corriendo donde el cura y le decía, he vuelto a pecar. Por supuesto, no hay forma de justificarse por las obras. Luego pensó y dijo, si azoto, si me golpeo en la carne y hiero mi cuerpo, tal vez haré que esa tendencia al pecado mengüe. Pero no era así. Encontraba que por cada azote que se daba, más pecaba. Y él decía, yo no amo a Dios. Yo aborrezco a Dios porque veo un Dios airado por mi pecado. Y era así, era verdad. Pero un día, leyendo este versículo del capítulo 1:16 que hemos leído, él entendió. La luz del Evangelio brilló sobre él y la única forma de ser justo era creyendo en Cristo Jesús. Querido amigo, no importa, no te pregunto si cuántos años eres cristiano, te pregunto si ya has creído en Cristo para salvación. No estoy hablando de ir a una iglesia, estoy hablando de abrazar a Cristo por la fe. Y si no lo has hecho,
aún estás vestido de inmundicia y de pecado, cree en Cristo, cree en Él, y ese pecado será quitado, esa mancha del pecado será quitado, y serás revestido y revestida de Cristo Jesús, de la justicia de Cristo. Si aún no has ido a Cristo, mira a Él. Esto es para todos, para niños, para jóvenes, para adultos. Miren a Cristo. Miren a Cristo para ser salvos. Miren a Él, que sean revestidos de esa justicia de Cristo. Acompáñenme a Apocalipsis. Ya estoy terminando. Apocalipsis, en el capítulo 19. Apocalipsis es un libro precioso, el cual describe la victoria de aquellos que han creído en Cristo. Pero en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, hay un precioso texto, el cual describe el gozo y la alegría de los creyentes en el versículo 7 en adelante. Apocalipsis 19:7 está hablando de la felicidad que tienen los creyentes a quienes se les ha perdonado el pecado y han sido declarados justos. Dice, gocémonos, aquí está hablando la iglesia, gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa, la iglesia, se ha preparado. A ella se le ha concedido, mira esto, que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Mire las vestiduras que porta el creyente, la iglesia. Se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y luego dice, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Pero esa no es la correcta traducción. Si usted tiene la Reina Valera, dice de esa manera, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Aquí dice que la iglesia está vestida de lino fino, limpio y resplandeciente. Pero ¿sabe qué dice la versión griega original en esto? Dice, porque esas vestiduras de lino fino son o es la justicia de los santos. Pero no es la suya, es la de Cristo. No son las acciones justas de los santos. Es la justicia de los santos, que es la justicia de Cristo con la cual ellos se han revestido. Mire, creyente, gózate en eso, alégrate en eso, porque el poder del pecado sobre el creyente ya no es un poder, porque Cristo ha vencido y vencemos por Él. Mira, creyente, gocémonos en eso. Ese es el corazón del Evangelio. Y mira, por esa razón fue necesario que muchos hombres se levantaran en alto y dijeron, no es como lo dicen, no es como dicen ellos, es por medio de la fe en Cristo, es por la sola gracia, es por la sola fe en Cristo. Y es solo por Cristo que tenemos salvación y justificación. Porque todo eso lo declara la sola palabra de Dios. Y todo eso es para la gloria de nuestro Dios, para la gloria de ese gran Dios trino. Eso es, mis queridos hermanos, la justificación es el corazón mismo del Evangelio. Es el Evangelio mismo. Es la verdad, es la sustancia, es la grosura del Evangelio. Y eso es logrado por la preciosa obra de ese precioso Salvador. Por eso, con razón, y con esto termino, dice Pablo, sea maldito el que no amare al Señor Jesucristo. Habiendo hecho el Señor tanto, sea maldito quien no le amare. Qué precioso es ese Salvador.